Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay mucha información que contarles. Vamos de inmediato con los titulares. Sigue la polémica por la ley corta ISAPRES. Hoy el Ministerio de Salud criticó la falta de propuestas concretas, dijeron por parte de las aseguradoras, para cumplir el fallo de la Suprema. Esto tras el llamado que hizo el presidente Boric para que los privados presenten alternativas. Además, el exmandatario Ricardo Lagos entró al debate y afirmó que en su programa las ISAPRES eran fundamentales. A eso agregó que los fallos judiciales deben ser respetados. La Seremi de la mujer del Ñuble, quien fue denunciada por parte de su ahora expareja por un intento de aborto, presentó una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de la misma persona. Así lo confirmó la Fiscalía. Además, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género aseguró estar prestando apoyo a la funcionaria e hicieron un llamado a respetar el debido proceso. La Comisión Experta Constitucional definió las últimas normas del anteproyecto de nueva Carta Magna. La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos sesionó hoy y aprobó la incorporación del Estado Social y Democrático de Derecho al artículo 1. El Pleno del órgano va a comenzar a discutir las normas la próxima semana. Y en temas internacionales, el próximo domingo 20 de agosto podrían realizarse las elecciones legislativas y presidenciales en Ecuador, luego que el presidente Guillermo Lasso decidiera disolver el Parlamento y solicitara comicios adelantados. La fecha tentativa aún no es oficial y debe ser aprobada por el Pleno del organismo electoral competente. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que el royalty minero, que fue despachado a ley, crea un nuevo esquema tributario para la industria, pero también una nueva forma de distribuir los recursos que se obtengan de parte de la minería del cobre. En el gobierno, los gremios y los expertos reconocen que no es un proyecto perfecto, pero dicen que quedó mejor de lo que existía en un inicio. Belén Vázquez nos cuenta más. La tramitación demoró más de 4 años, implicó ajustes de la propuesta inicial y acuerdos con la oposición, pero finalmente el royalty minero fue despachado a ley por la Sala de la Cámara de Diputados, quedando un texto que incluso en la Sonami fue valorado. Va a permitir distribuir un tercio de esos recursos a todas las regiones del país. Esto significa que las riquezas del cobre van a poder ser compartidas tanto por quienes albergan las faenas mineras como por comunas de todo el país. La iniciativa comienza a regir en 2024 y fija una carga tributaria de hasta 46,5% sobre la renta imponible para aquellas mineras que produzcan más de 80.000 toneladas de cobre fino y de 45,5% para aquellas que produzcan entre 50.000 y 80.000 toneladas de cobre fino. Esta carga de todas formas es conjunta con el resto de los tributos que deben pagar las empresas. Es una buena medida, pero no es lo mejor que uno habría esperado. Si uno quisiera realmente dar una tranquilidad a las compañías mineras, lo ideal habría sido poder establecer un régimen de estabilidad tributaria. Asimismo, crea 3 fondos que reparten la recaudación que genera este gravamen, estimada en 0,45% del PIB. Uno es el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo por $225 millones a beneficio de los gobiernos regionales. Otro es el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial por $170 millones a favor de las comunas vulnerables. Y además el Fondo de Comunas Mineras por $55 millones para aquellos municipios que mantengan en su territorio una faena minera. Está planteado solo para 3 años, porque este gobierno no debería comprometer más allá, digamos, del periodo que le corresponde, pero además de eso es porque está fijado en dólares. En 10 años más probablemente esa cifra no fuera acorde. La propuesta, coinciden los expertos, quedó mucho más moderada de lo que se proponía en un inicio, pues se establece cargas diferenciadas según el margen operacional y un impuesto ad valorem del 1% sobre las ventas anuales del cobre. Pero por sobre todas las cosas dicen que la mayor ganancia es la certeza que entrega saber cuántos impuestos deben pagar las mineras, lo que generaría un mejor escenario de inversiones. Este componente ad valorem es el componente nuevo, que termina siendo medio regresivo y que no reconoce la heterogeneidad de costo que tienen distintas empresas en la industria. Va a permitirles a las empresas mineras instaladas poder definir de mejor manera sus
proyectos de largo plazo y ya pensar en el crecimiento y no solo en mantenerse en el negocio con lo que tenían actualmente. Pese a que hubo críticas por la afectación a la competitividad que podría generar esta ley, los analistas descartan que ello pueda materializarse de forma tan pronunciada, principalmente porque hay otros componentes que los inversionistas miran a la hora de inclinarse por un país. Con Perú vamos a competir en otras cosas, no en carga tributaria. Vamos a competir en estabilidad política, en capacidad de reducción de costos, en gestión, pero en carga tributaria muy similar. En los gremios hay preocupación con el texto final, aun cuando el gobierno aclaró que el promedio de la tasa está estimada en 2 puntos menos que el máximo. La Sonami, por ejemplo, destacó que se acabe la incertidumbre, aunque recalcó que los gravámenes son muy altos, mientras en el Consejo Minero esperan que de ahora en más se avance en mayor eficiencia del gasto. Y creemos firmemente que mayores recaudaciones deberían provenir de más producciones en lugar de gravar las operaciones actuales. La única manera de compensar parcialmente y recuperar competitividad va a ser con un Estado más eficiente, que fue a lo que se comprometió el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Actualmente hay 53 proyectos mineros con una inversión superior a los 73.600 millones de dólares, avanzados en promedio en 60%. Con la aprobación de la ley y la consecuente certeza tributaria que esta trae, el gobierno estima que podrían concretarse de aquí a 2031. El gobierno no ha descartado la idea de acudir al Tribunal Constitucional por la propuesta de reforma a la Carta Magna de la oposición. Desde el Ejecutivo insisten en que se debe trabajar en el proyecto de ley corta presentado. Ángela Rayman reportó este tema. Continúa la discusión política en el contexto de la crisis por la que pasan las instituciones de salud previsional. Ya no solo la ley corta de ISAPRES, sino una reforma constitucional presentada por parlamentarios de oposición, uno de los principales puntos de desacuerdo entre los poderes del Estado. Desde el Ejecutivo han sido claros. Seguirán trabajando en su proyecto de ley, el cual pretende dar gradualidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Todas las iniciativas y las distintas propuestas que estamos abiertos a recibir se hagan en el contexto de la discusión de ese proyecto de ley. Ese es nuestro planteamiento. Nosotros ya expresamos que no estábamos de acuerdo con cómo está planteada la reforma constitucional. Nosotros toda nuestra disposición es seguir promoviendo nuestro proyecto de ley, el que por cierto puede ser perfeccionado. La reforma planteada por la oposición autorizaría a las ISAPRES a aumentar el precio base de todos aquellos planes que verían una disminución en su valor, aplicando nuevo precio de forma retroactiva. Deuda de las aseguradoras que ascendería a 1.400 millones de dólares. La iniciativa impulsada, según el Ejecutivo y el oficialismo, serían un perdonazo para las ISAPRES y no cumpliría con la orden del Tribunal Supremo. No descartan ir al Tribunal Constitucional si la iniciativa avanza en su discusión. Este nuevo perdonazo, lo hemos dicho, el fallo de la Corte Suprema se tiene que cumplir. Tenemos que buscar fórmulas que, cumpliendo el fallo, aseguren la viabilidad del sistema. Nosotros creemos que no se puede desvirtuar lo que establece el fallo judicial a través de otro poder del Estado, por eso no descartamos ir al Tribunal Constitucional. En el gobierno tampoco han descartado la posibilidad de apelar ante el TC, mientras que expertos reconocen que a sus ojos esta puede ser una opción viable para no terminar con el sistema de salud privado. No haría todavía un planteamiento a ese respecto porque ese proyecto todavía no ha sido aprobado. Es un proyecto que está en la línea correcta, que puede ser perfeccionado, se le pueden incorporar algunas modificaciones. Otros proyectos también se han presentado. Uno de ellos se plantea que en lugar de excedentes, la devolución de la deuda a los afiliados, o sea, por medio de acciones de las aseguradoras. Diversas propuestas que recién comienzan a surgir en lo que es la etapa inicial de la discusión de la ley corta de ISAPRES presentada por el gobierno. Es un dinero extra que se le cobró mal a las personas, entonces devolverle hoy día en acciones de empresas que andan amenazando que van a quebrar, yo creo que algunos levantaron con fuerza, con mi plata no, nosotros diríamos lo mismo, aquí con la plata de la gente no. Independiente de las propuestas, creo que hay un diagnóstico que hoy día es compartido, que hace unos meses no era tan compartido, en que hay riesgo real. Probablemente todavía no hemos terminado con la lluvia de ideas y quizás es parte del proceso que se va a dar
que es natural en situaciones de crisis. Desde Chile Vamos insisten en que los objetivos primordialmente deben estar puestos en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y la devolución de lo cobrado en exceso a más de 750.000 afiliados. Escenario político que además ha traído reacciones de exautoridades. Los fallos de la Corte Suprema se respetan en Chile, entiendo yo, ¿no? En un Estado democrático. Entonces, la respuesta está dada. Si no, hay que modificar aquellos aspectos que tú quisieras cambiar. Y para eso está el Parlamento. Las ISAPRES tienen que responder por los fallos judiciales. Y en eso no nos perdamos ni un minuto. Por lo tanto, cualquiera sea el camino que escojamos, las ISAPRES tienen que reparar el incumplimiento de ciertos fallos judiciales. Ahora, al mismo tiempo, lo que le hemos pedido al gobierno tiene que dar una salida que permita viabilizar el que el sistema integrado de salud con proveedores públicos y privados pueda seguir existiendo. Desde las ISAPRES se continúan insistiendo que no podrán pagar la deuda que se les atribuye y que la ley corta presentada por el Ejecutivo es una estrategia administrativa para terminar con las aseguradoras. La discusión en este aspecto está lejos de terminar. Lo que también está lejos de terminar, y le damos la bienvenida a Valentina Nieto por acompañarnos, que nos viene a explicar, es el caso en Vitacura, porque tiene la vertiente de la Contraloría y tiene la vertiente judicial. Además, hay cifras importantes de conocer. Sí, Mónica, muy buenas noches y también a todos quienes nos ven en sus casas a propósito de lo que son estas cifras, ¿no? Porque se dio a conocer este monto total que habría defraudado el exalcalde Raúl Torrealba en su periodo como alcalde del municipio de Vitacura. Se habla de 527 millones de pesos que habría entonces desviado el exalcalde a propósito de una organización criminal, una asociación ilícita, a través de la cual entonces se habrían llevado estos dineros que provenían de las corporaciones Vita Deportes, Vita Salud, Vita Emprende, hacia las cuentas personales del exalcalde. Pero tú lo decías, ¿no? Hay varias aristas que considerar. Hay una arista administrativa que tiene que ver con lo que ha dicho la Contraloría. También hay una arista penal que dice relación con la acción judicial que interpone el municipio de Vitacura y también el Consejo de Defensa del Estado. Y habría la posibilidad, han señalado, porque no se cierran desde el municipio de Vitacura, abrir una arista civil. Esto para permitir que se puedan reintegrar estos fondos, estos 527 mil millones de pesos que se habrían desviado desde estas corporaciones Vita. Lo hablábamos también durante la tarde, durante la jornada, a propósito de lo que fue este anuncio, esta ya cifra concreta, que aquí hay varios delitos, pero en concreto se habla de fraude al fisco y también de asociación ilícita. El Consejo de Defensa del Estado también esbozó malversación de fondos, pero lo vamos a ver este día 6 de junio cuando se realice la audiencia de formalización que va a esclarecer también en contra de quiénes concretamente van a ir las acciones judiciales, porque más adelante vamos a estar viendo también toda la red que hubo detrás de esta Vamos a ver con gráficas y con peras y manzanas quiénes son los involucrados en esta red. Así es, pero primero pasemos a revisar un informe que preparamos durante la jornada de hoy a propósito de lo que es la situación que vive actualmente el municipio de Vitacura. Era 2021 y entre aplausos, Raúl Torrealba cerraba 25 años de gestión en la municipalidad de Vitacura. Aplausos que rápidamente desaparecieron, y es que en cuestión de meses fue el propio municipio el que se querelló en contra del exalcalde, acusándolo de desviar más de 500 millones de pesos de la municipalidad a sus cuentas personales. Nosotros tenemos nuestra querella en base a los antecedentes de la carpeta y eso se van a poner en conocimiento cuando se haga la formalización. Habría sido por más de una década que la ex autoridad comunal recibió depósitos de dinero en efectivo provenientes de las corporaciones Vita, todo a través de lo que el municipio denominó como un esquema de corrupción ideado por Torrealba, acusaciones que el exalcalde ya ha negado tajantemente. ¿Dónde está el dinero, alcalde? El dinero de Vitacura está en Vitacura. Están los colegios, están las calles, están los parques, están los centros comunitarios, están los juzgados, está el cuartel de bomberos, el cuartel de carabineros. Él tiene derecho a hacer sus descargos y ahora tenemos que hacer que el proceso judicial funcione y la justicia deberá ponderar todos los antecedentes.
Pero lo cierto es que el tronco, como era conocido en su entorno cercano, no habría actuado solo. Fue Antonia Larraín Prieto, exdirectora de Desarrollo Comunitario, quien se autodenunció ante la Fiscalía como la encargada de entregar al ex jefe comunal sobres con cerca de 5 millones de pesos en efectivo, provenientes de las corporaciones Vita, las cuales estaban al mando de su tío abuelo Domingo Prieto. Y ahora lo que parecería sería una asociación ilícita, porque habrían nuevos involucrados, que no sería un delito de tipo individual cometido por un solo autor, sino que habría un aparato organizado detrás de la comisión de los hechos delictivos que se le imputan. Con el paso de los meses, la investigación dilucidó una organización mucho más compleja. Entre los involucrados se encuentran otros 2 exdirectores de Desarrollo Comunitario, el exintendente Felipe Guevara y Renato Sepúlveda. Este último habría instruido a solicitud de Torrealba la entrega de dinero para financiar la campaña de diputado del sobrino del exalcalde Sebastián Torrealba. Es un delito que es bastante difícil de probar en la vida práctica, pero eventualmente, y dado la estructura, a lo menos que se hacen referencias, ¿no es cierto?, en relación a los ilícitos aparentemente cometidos, podría también ser materia de una eventual acusación. Asociación ilícita y fraude al fisco serían en primera instancia los delitos que enfrentaría Torrealba, ilícitos por los que podría arriesgar una pena de hasta 15 años. La duda que surge ahora es por qué el municipio no alertó con anterioridad los movimientos que habría realizado el exalcalde. ¿Hay alguna falencia al interior del Consejo, un poco haciendo quizás una autocrítica respecto a no haber alertado? No, la verdad que es muy difícil poder descubrir estas cosas porque son corporaciones privadas que son independientes, no pasan por Consejo, entonces era muy difícil. ¿Se debería haber cambiado o se debería cambiar de ahora en adelante? En eso estamos. Revisar cómo son las instituciones que existen para que en el fondo ellas tengan muy buenos sistemas de control y que los concejales podamos llegar a ello, sería en el fondo el objetivo o lo que se debería sacar de bueno hacia adelante. Aunque esos sobres hubieran pasado frente a los ojos de los concejales eventualmente, tú no tienes cómo saber de dónde salió ese efectivo, ni tienes atribuciones para pedir la información en corporaciones que en ese entonces no estaban acogidas a la ley de transparencia. Así, la necesidad de mejorar los mecanismos de control que existen para las corporaciones municipales se instala como una deuda pendiente. El próximo 6 de junio se realizará la audiencia de formalización de Raúl Torrealba, mientras que en paralelo el exalcalde deberá enfrentar a la querella que interpuso en su contra el Servicio de Impuestos Internos por presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. Bueno, Mónica, ahí entonces esta explicación, ¿no?, de lo que es, en resumidas cuentas, este caso que se está enfrentando en la Municipalidad de Vitacura. Mira, me queda clarísimo tu explicación del caso. Lo que no me queda tan claro es la explicación, bueno, para empezar la de Torrealba, ya que en el fondo que la plata iba para una caja chica, que eso no por ley no existe. Incluso si fuera así, además tendría que explicar también, va a tener que explicar, tiene derecho a presunción de inocencia como todos, pero va a tener que explicar los montos en sus cuentas y el patrimonio. Y si fuera solo la caja chica tampoco se puede. Si eso no existe por ley, no puede un alcalde tener una caja chica y disponer como quiera los fondos. Y lo otro que no me queda claro, la verdad, es estas explicaciones de los concejales de por qué no fiscalizaron mejor. Yo creo que es uno de los problemas que hay no solamente en Vitacura, en general. O sea, llámese Municipalidad de Santiago también. O sea, ¿cómo no preguntaron el precio el que se había comprado un inmueble y después al que se lo estaban vendiendo, por ejemplo? Y tantas municipalidades en que, más allá del color político, el rol de los consejos municipales encuentro que deja en muchos lugares harto que desear. Claro, y eso es lo que precisamente ellos argumentan, que no tendrían las atribuciones suficientes para poder fiscalizar de manera óptima, algo que también se ha trasladado, por ejemplo, al rol que juega la Contraloría General de la República. Había dudas por qué no se alertó de estos 527 mil pesos, millones de pesos, millones, ojalá fuera, 527 millones de pesos que habrían llegado finalmente a las cuentas del exalcalde Raúl Torrealba en un periodo que no es menor, porque son 10 años aproximadamente, al menos los que se indica el Ministerio Público. Ojo que también a lo largo de la investigación se puede ir reformalizando por más montos o menos, digamos normalmente en general son más cuando se va avanzando en la investigación, y a más personas también, o se puede sacar de la formalización personas. Sí, o sea, es importante. Claro, y además se señala que este monto incluso podría ascender
en el marco de lo que van a ser las indagatorias que van a realizar por parte del Ministerio Público. Este es el primer monto que estaría fijado y vamos a ver si es que, por ejemplo, en la audiencia de formalización se va a dar un monto distinto por también las indagatorias que realiza al interior de las cuentas bancarias la Fiscalía. Pero además vamos a revisar parte de lo que es la orgánica, ¿no? Porque son muchas personas las que están involucradas en esta situación. Domingo Prieto Urrejola, ahí sale, es el ex representante de las corporaciones Vita. Él tenía un rol fundamental porque se desempeñó en este cargo por cerca de 20 años. Era un íntimo amigo del exalcalde Raúl Torrealba. Y ahí lo que sucedió una vez que termina el periodo es que habría una pelea entre ellos dos porque se habría culpado directamente a Domingo Prieto como quien tendría un desorden al interior de las corporaciones Vita. A raíz de esto es que él va hacia la nueva administración de la actual alcaldesa Camila Merino, denuncia la situación que estaba sucediendo, estos traspasos irregulares, estos sobres con dinero que se hablaban de cerca de 5 millones de pesos en efectivo que se le entregaban directamente al exalcalde. Y por este lado está Antonia Larraín Prieto. Estos son los dos, aparte del alcalde Torrealba, estas son las dos figuras claves en esta trama judicial, clave. Y a mí, espérate que me tenga un poquito aquí, en Domingo Prieto Urrejola, la figura me recuerda un poco a Hugo Bravo en Penta. A partir de una pelea empiezan a dar información a la Fiscalía, a otras personas e involucrar a terceros. En este caso, Antonia Larraín Prieto. ¿Quién es y cuál es su rol? Antonia es la exdirectora, como sale aquí, de Desarrollo Comunitario. Ya se desempeñó en el último periodo como este rol de exdirectora. Además, es sobrina de Domingo Prieto y ella es quien se autodenuncia ante la Fiscalía. Cuando ya está de todo este escándalo, digamos. Claro, cuando ya Domingo Prieto... No es que de la nada, digamos, cuando sabe que la acusaron. Claro, sí, Domingo Prieto ya había acudido a la actual administración de Vitacura para alertar lo que estaba sucediendo y anteponiéndose a lo que iban a ser las acciones del Ministerio Público, Antonia Larraín Prieto acude y acusa que están sucediendo estas situaciones y el rol que ella también había jugado en el traspaso de los dineros. Ella es la mujer de los sobres con dinero en efectivo, la que le pasaba al alcalde los sobres que le entregaban por acá. Claro, ella era, y lo dice, tal cual en su declaración, que ella recibía mensualmente estos sobres con dinero que hacía llegar directamente hacia el exalcalde Raúl Torrealba. Cosa que niega el alcalde Torrealba. Él dice que no se acuerda de haber recibido 5 millones, que a lo mejor puede ser 1 millón, que no sé qué más, que no sabe en cuántas ocasiones y que era para actividades, para cajas chicas. Además que insiste, como lo vimos en las declaraciones, que el dinero estaría presuntamente al interior del municipio de Vitacura. Y la alcaldesa decía claramente que él tenía derecho a defenderse, a entregar sus descargos, pero que evidentemente estas cuentas bancarias dan prueba de que habría grandes sumas de dinero y además depósitos de plata que habrían salido de Vita Deportes. Pero además hay otras personas involucradas en este caso. Vamos a ver, por ejemplo, acá está José Renato Sepúlveda, quien también se desempeñó como director comunitario al interior de Vitacura, eso sí, en tiempos anteriores a Antonia Larraín. Según lo que se señala por parte de la denuncia que hizo Domingo Prieto, él fue el que inició con esta dinámica de sacar sobres con efectivo. Él fue embajador en Salvador también. Además, él termina este cargo y es embajador en Salvador. ¿Y cuál es la relación entre José Renato Sepúlveda Nebel y Felipe Guevara Stephens? Porque él también se lo ha indicado como clave en esto. Ex alcalde de Lo Barnechea, ex intendente metropolitano. También director de Desarrollo Comunitario en el municipio de Vitacura. E incluso fue Domingo Prieto también quien apuntó que habría sido Felipe Guevara el gran articulador de esta forma, de este tipo de asociación ilícita para poder desviar estos dineros desde Vita Deportes, Vita Salud, Vita Emprende hacia las cuentas personales del exalcalde. ¿Por qué lo decimos todo en condicional? Porque aquí no hay una sentencia judicial, es un proceso que está comenzando y estamos hablando de lo que dicen otras declaraciones que ya se han conocido. No son rumores, son declaraciones judiciales, pero no se pueden tomar como prueba concluyente o como no podemos darlo sin el condicional hasta que no haya una sentencia judicial. Sí apuntan todos aquellos los que han declarado hasta ahora, sí, salvo los propios involucrados, digamos, pero al menos los dos primeros que veíamos sí apuntan a que aquello sería así. ¿Y qué pasa con Sebastián Torrealba? Acá pasa algo bien interesante, exdiputado. Mónica. Y ahí está el tema, porque
señala en la declaración que dio Antonia Larraín Prieto que habría sido Renato Sepúlveda quien señaló que el propio exalcalde habría solicitado que se sacaran cerca de 1.500.000 pesos para financiar directamente la candidatura a diputado durante el año 2017 aproximadamente, cuando él resulta electo. Ahí es cuando entonces salpica a Sebastián Torrealba, quien por lo demás es sobrino de Raúl Torrealba, y habría entonces habido este financiamiento. A raíz de esto... Según esta declaración. Claro. Cosa que él niega también. La ha negado ya, ¿no? Sí, lo ha negado tajantemente, pero lo cierto es que la Contraloría General de la República también alertó respecto a lo que sería el financiamiento a través de estos dineros desviados desde las corporaciones de la candidatura, e incluso ofició al CERVEL para que pudiesen revisar cuáles habrían sido los ingresos. Y ahí tenemos otro tema que es bueno no olvidarnos. En nuestro país, lamentablemente, todavía en delitos electorales, el CERVEL, en delitos tributarios, el Servicio de Impuestos Internos, en delitos aduaneros, el Servicio de Aduanas y un par de más que se me escapan, esos organismos tienen la exclusividad de la acción penal. Es decir, si ellos no se querellan, el Ministerio Público de por sí no puede hacerlo. Y por lo tanto, tienen que revisar los antecedentes y ellos iniciaron unas querellas, si no, no puede hacerlo oficio el Ministerio Público en caso de que pensara que hay antecedentes suficientes. Esos son los principales involucrados entonces. Claro, hasta el minuto vamos a ver, como te decía, en esta audiencia de formalización, quiénes más salen sindicados como posibles responsables en esta red de esta asociación ilícita que habría estado operando al interior del municipio de Vitacura aproximadamente por 10 años, pero se podría presumir, señalan desde el Ministerio Público, considerando la cantidad de años que estuvo Raúl Torrealba al poder, que fueron 25, que esto podría incluso remontarse desde mucho antes, considerando además que Felipe Guevara, que estuvo en el cargo de director de desarrollo comunitario durante los años 90, habría sido el articulador, podría haber iniciado incluso mucho antes esta forma de operar al interior del municipio. Sí, bueno, la alcaldesa en un par de entrevistas que ha concedido y también conversó contigo hoy día ha dicho que tuvieron que terminar con todos los Vita Deportes, Vita Cultura, todos los Vita, y asumir en la municipalidad con un mayor control lo que tenía que ver con estas gestiones. Y creo que es interesante ver a nivel global el rol de los consejos municipales, el rol de estas corporaciones que también existen en otros municipios. La verdad es que en la comisión Engel, que se creó después del tema del financiamiento ilegal, porque esto irregular es ponerle un eufemismo a todas las cosas. Son errores, no son delitos, son irregularidades, no son ilegalidades, no, las cosas por su nombre. Y la verdad es que el mismo Engel, en esa comisión tan alabada, que sirvió para ayudar a cambiar cosas, pero otras no, dijo que no habían podido entrar todavía con el tema municipal. Por lo tanto, sabemos que respecto de la corrupción en municipios hay una tremenda labor que hacer todavía en legislación, en control y fiscalización. Claro, y es bien interesante, solamente para concluir, la figura que también tenían estos Vita, porque ahí está el problema también, porque legalmente son entes privados, por lo tanto ahí radica la situación de por qué la Contraloría General de la República y también, según lo que señala el Consejo Municipal, no podían fiscalizar directamente. Hoy conversábamos con la alcaldesa Carolina Leitao, quien es la presidenta de la Asociación de Municipalidades, y ella decía que en realidad no había que terminar con estas corporaciones, más sí poder robustecer lo que es el rol fiscalizador del Consejo y también darle mayores atribuciones a Contraloría para que puedan fiscalizar en este tipo de casos. Muchísimas gracias por toda esta información. Seguimos el caso de este y de cualquier municipio, de cualquier instancia, sea del color político que sea, quien lo haya representado o lo esté representando. Muchas gracias, Valentina. Buenas noches. Bueno, te invito a ti y a quienes están en sus casas que nos veamos otra cosa del tema municipal, pero completamente distinta. Fíjense que hay una especie de colapso respecto de la entrega de licencias de conducir. Y hay un proyecto de ley para tratar de agilizar estos procesos de renovación y también para extender la vigencia de estos documentos. María Luisa Carrión con este tema. Todos los circulitos. Eso, lo más centrado posible el toque, para que no tenga fallos. Cuando yo le indique acelera, cuando le aparezca la señal pare en la pantalla, inmediatamente frena. Si previo a la pandemia en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Estación Central se atendía máximo a unas 40 personas, ahora pueden llegar fácilmente a unas 70 al día. Es que la prórroga de las vigencias de las licencias de conducir en 2020 hizo que muchas personas atrasaran el trámite y llegaran a 2023 con los documentos vencidos.
La licencia la tengo vencida en el 2020, igual es harto, pero por el tema de la pandemia no me quise como exponer al virus, entonces me demoré un poco. Y ahora pedí hora en marzo y había para ahora mayo. Y ese está siendo ahora el principal problema. Los municipios se han visto colapsados. En general hay un aumento que supera el 300% en el número de atenciones anuales y los tiempos de espera se alargan. Por ejemplo, si usted pide hoy una hora en Estación Central, tendrá recién una reserva para llegar a este paso en diciembre. 2 NHK SDO. Y ante esto, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca, por un lado, agilizar la renovación de las licencias de conducir y, por el otro, extender su vigencia. En el primer punto se plantea que puedan ser médicos externos los que acrediten la idoneidad física y psíquica del conductor, sacando esta responsabilidad de los municipios. Temporalmente, transitoriamente, excepcionalmente, para poder resolver este problema, que eso se puede hacer, se puede llegar con un certificado desde fuera del municipio como una forma de esa manera, aumentar la capacidad del sistema. Un certificado que lo tengan que dar, y eso es parte del proceso que estamos trabajando y algo que para lo cual todavía está en discusión, una organización externa que pueda certificar que la persona efectivamente está en condiciones para poder conducir de la misma manera como lo hace el personal médico que está en el municipio. El otro punto aprobado es que la normativa señala que las licencias pueden ser prorrogadas una vez más hasta 2024, aunque esta no era la opción de todos. Señala que las licencias de conducir que vencían en el 2020, 2021, 2022 y 2023 van a poder renovarse durante el año 2024. Les da vigencia, las extiende hasta el 2024 en su respectivo mes de vencimiento. Esto no es una solución perfecta, pero aborda el problema urgente y esperamos, sí, que el gobierno dé una solución real al problema y ojalá acepte nuestra propuesta que es extender 3 años las licencias de aquellas personas que tienen buen comportamiento en su manejo. Nunca patear los problemas para adelante ayuda, porque el problema que tenemos hoy día lo vamos a volver a tener en un tiempo más. Es un proyecto que está en discusión todavía y que se le pueden hacer indicaciones. Más bien yo estoy disponible a que tanto el gobierno como el Parlamento nos consulte y nos invite a conversar cuál sería la mejor fórmula y estableciéndose una prórroga, esa prórroga tuviese ciertos requisitos y condiciones. Ahora, algunos expertos ven en esta crisis la oportunidad para modernizar la forma en que se renuevan las licencias de conducir. Ha llegado un punto en el cual se evidencia que el sistema de otorgamiento de la licencia y de renovación de la licencia de conducir no funciona. Debiera cambiarse en el sentido de que las municipalidades debieran asumir, a mi juicio, debieran asumir la labor administrativa del otorgamiento y renovación de la licencia de conducir. También hay otro punto sobre la mesa. ¿Qué pasa con aquellos conductores cuyas licencias de conducir vencieron en 2020 y en todo este tiempo no han sido chequeados médicamente? Yo lo encuentro, claro, se entiende por la pandemia, pero se corre el riesgo de que haya personas que hayan quizás perdido sus capacidades y eso no se está evaluando. No sabemos cómo está nuestra salud también, entonces depende también de un chequeo y es importante para el ciudadano. Y ahorita ya todo está casi que la normalidad y ya es hora de que todos estén con su licencia al día. Proyecto de ley que, atención, solo pasó su trámite por la Cámara de Diputados. Aún le falta ser analizado por el Senado y recién ahí podría ser una realidad. Un acuerdo transversal entre los expertos que preparan el anteproyecto de nueva Constitución permitió destrabar los últimos puntos en discordia del debate. Las normas incluyen cambios al sistema político y nuevos derechos. Los detalles con Paul Follert. Así celebró la comisión experta las últimas normas votadas en las subcomisiones. Los aplausos respondían a un acuerdo transversal al que llegaron los expertos, desde republicanos hasta el Partido Comunista. Nadie salió con el texto de sus sueños, pero todos estamos muy conformes de haber colaborado en la creación de las normas que van a integrar este anteproyecto y que vamos a presentar al Consejo. El listado de normas aprobadas incluye adecuaciones al umbral que ya había sido aprobado en general. El mecanismo fija una barrera del 5% de los votos para que los partidos puedan entrar al Congreso. La única excepción para saltarse ese umbral es conseguir 8 parlamentarios electos. Y justamente el objetivo es poder reducir partidos, pero sin generar un efecto injusto, que partidos que tienen importante número de parlamentarios, y aunque no lleguen al 5, queden fuera de la presencia en el Congreso.
Si se consideran los resultados de la elección de consejeros, la norma del 5% podría dejar a 9 partidos fuera del Congreso. Para evitar un cambio tan radical, los expertos buscaron aplicar la norma de forma gradual. Así, en la próxima elección, la barrera será de 4% o, en su defecto, elegir al menos 4 parlamentarios. Y como es una regla dura, es una regla rígida en el sentido del 5% a pesar de la alternativa, es que para cuando comience a operar hemos dado una flexibilidad mayor. Aún así, hubo partidos que no quedaron conformes y es por esto que las colectividades que se verían afectadas por la norma acudieron a La Moneda. Allí no solo manifestaron su inquietud, sino también una alternativa. Al país le hace mal tener muchos partidos chicos, pero también le hace mal al país que no estén representadas las ideas. ¿Cuál es la solución entonces? La solución que hemos planteado es la figura de una federación. Aquí no existen partidos de primera o segunda clase como establecía un comité, un comisionado del comité de expertos. Aquí existen partidos políticos con mucha historia. Pero el umbral no fue la única innovación. Los expertos acordaron una norma transitoria referida a la paridad. La propuesta señala que en las próximas 2 elecciones existirá un mecanismo que asegura que ningún sexo podrá superar el 60% de la integración del Congreso. La norma quedaría sin efecto tras las 2 elecciones o si es que en la primera ya se logra esa composición. Si es que es posible que la sociedad comience a tener esta representación equitativa, bueno, finalmente las normas desaparecen. Así como felices, no. Pero siempre supimos que nuestra apuesta de ir al 50 y 50 era más complejo de llegar. En estos temas políticos siempre va a haber un margen de arbitrariedad, ¿por qué 60? ¿Por qué no 40? Pero creemos que al hacerlo rígido, 50 y 50, se generan muchísimas más distorsiones. El anteproyecto tendría además normas sobre derecho a huelga, protección del medio ambiente, derecho de propiedad, derecho de vivienda y un Estado social y democrático de derecho. Las normas pasarán al Pleno y así el texto ya estaría a un paso de ser entregado al Consejo recién electo. Qué importante cuando se llega a acuerdo, eso es llegar a acuerdo, algo que no le satisface del todo a nadie, pero con lo cual todos quedan medianamente conformes. Vamos a ver qué dice la ciudadanía también. Bueno, y la Fiscalía Regional de Ñuble quedó a cargo de la investigación por una denuncia en contra de la Seremi de la Mujer de la región por un presunto aborto y otra por violencia intrafamiliar en contra de su expareja. Desde el gobierno aseguraron estar prestando apoyo a la funcionaria e hicieron un llamado a respetar el debido proceso y su privacidad. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Hasta el Hospital Regional de Ñuble fue trasladada la madrugada de este jueves la Seremi de la Mujer de esa región tras ser denunciada por su pareja. El hombre aseguró a funcionarios policiales que la autoridad de gobierno habría intentado realizarse un aborto. Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estamos recabando todos los antecedentes que sean pertinentes y respecto a mi opinión personal, como autoridad, yo creo que es conocida la opinión del gobierno respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. El denunciante se presentó como conviviente de la funcionaria en la segunda comisaría de Chillán y luego de eso fue encontrada sangrando en su vivienda. La mujer fue atendida en el recinto de salud, donde se le diagnosticó un aborto incompleto no especificado con 11 semanas de gestación. Sin embargo, más tarde, la Fiscalía aseguró que hay de por medio una denuncia de violencia intrafamiliar. Se señala que es ella la que hubiese provocado este aborto. Ahora, si eso es efectivo o no, lo vamos a saber más adelante cuando tengamos los resultados. No está acreditado el delito en sí, esto se está investigando, se entrega en la denuncia algunos antecedentes, pero tampoco con total claridad de cuál hubiese sido, supuestamente, si es que fue así, el método utilizado para generar este aborto. Hemos tomado conocimiento que se hizo una denuncia por violencia intrafamiliar. Esta denuncia se habría hecho en el hospital en el cual se encuentra internada la imputada. Una situación que revive una de las temáticas de la agenda de un gobierno feminista, donde una de las promesas de campaña fue instalar estos lineamientos, pero que no ha sido tocado en profundidad en el Congreso debido a otras prioridades legislativas y también por las diferencias en torno al tema. Para poder enfrentar esta discusión que se ve cuesta arriba, bajo las actuales mayorías en el Congreso, requerimos primero tener un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo.
yo no puedo decidir quitarle esa vida. Ya tuve la opción de cuidarme. Tampoco de quitarle a ese padre el derecho a ser papá. Debiera abandonar su cargo inmediatamente, no está preparada. Es una sobreexposición, entiendo que es una autoridad pública, pero no me parece correcto que se exponga de la manera, y mucho menos que venga un tercero a tomar una decisión, a incidir sobre la vida particular o personal de una mujer. Si bien la Seremi está fuera de riesgo vital, quedó hospitalizada, ahora será la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones la encargada de realizar las diligencias correspondientes al caso, junto al Ministerio Público, quienes indagarán en la denuncia de violencia intrafamiliar. Nos parece bastante preocupante y criticable el tratamiento que se le ha dado a este caso, tratando como culpable a esta mujer, vulnerando absolutamente su presunción de inocencia, pero sobre todo transgrediendo en este caso el debido proceso de una persona que además se encuentra hospitalizada. La salud de las mujeres está en riesgo al no existir una protección real de sus derechos reproductivos, al no existir una protección sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. La propuesta constitucional que fue rechazada el pasado 4 de septiembre planteaba alineamientos feministas y de género. En el texto se establecía el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y una educación sexual integral. Ahora, con un nuevo proceso de redacción en curso y las prioridades legislativas, la moneda deberá buscar cómo continuar con su agenda de género. Hace más de 3 años que los vecinos de Renca no contaban con un gran supermercado. El recinto, ubicado en calle Miraflores, fue quemado completamente durante el inicio del estallido social en 2019 y desde esa fecha los residentes de la comuna esperaban una reapertura que finalmente no ocurrió. Con esto van a poder reducir sus tiempos de viaje, ya que solo, por ejemplo, para pagar una cuenta de la luz o de agua, tenían que trasladarse hasta por 45 minutos. Los detalles en el informe de Daniela González. Está la pura dejaron los perros. Estas son algunas imágenes posteriores al 18 de octubre del 2019 en Renca. El supermercado líder de la comuna fue quemado justo al lado de la bodega de la empresa Kaiser, una de las historias más potentes del estallido social. Y esta fábrica de Kaiser en la comuna de Renca era saqueada para luego arder en llamas. Horas después aparecieron 5 cadáveres, todos calcinados. Este caso revela una de las más trágicas historias del año 2019, situación que también fue compleja para los vecinos del sector. Tuvieron que lidiar con un estigma social y además perdieron la posibilidad de acceder a servicios básicos que les entregaba el supermercado, que por años se mantuvo cerrado. Esos años era tener que saber tomar una micro, un colectivo, un taxi, lo que sea, para llegar al centro o al centro de Renca o al centro de Santiago, para poder hacer todos los trámites que nosotros teníamos que hacer, ya sea comprar, ya sea pagar cuentas, ya sea lo que sea. Y este jueves el supermercado volvió a abrir sus puertas después de varios años de construcción y conversaciones con los vecinos, que después de mucho tiempo con un mini market provisorio, ahora tienen un nuevo centro de abastecimiento. En Renca, en el contexto del estallido social, nosotros perdimos 5 supermercados, ¿no?, en toda la comuna, y se notó mucho la baja en la disponibilidad de servicios, no solamente del supermercado, cajeros automáticos y otras cosas. Acá vamos a tener locales de comida, se han mejorado los entornos para la iluminación, hay espacios de emprendimiento para vecinos y vecinas de Renca. Más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras de este local son vecinas y vecinos de nuestra comuna. Después del 2019 haber sufrido el siniestro esta tienda por completo, siempre nuestra prioridad fue el poder reconstruirla, sobre todo por el impacto social que tiene en las comunidades donde estamos insertos, y especialmente en comunas como Renca, donde tienen menos servicios nuestros vecinos. Lo importante para los vecinos es que volverán a tener acceso a cajeros automáticos, farmacias, ofertas en comida y oficinas para pagar las cuentas básicas. Estábamos ansiosos por esta apertura. Era necesario, se necesitaba un supermercado grande donde pudiéramos encontrar todas esas cosas que en supermercados más pequeños no se encuentran. Estábamos súper desabastecidos con esto de la pandemia, después el tema del estallido social. En realidad los servicios que nosotros tenemos en esta zona son bien limitados, entonces tener un espacio para poder venir a hacer nuestras compras, a hacer otros servicios, porque sabemos que el supermercado también va a contar con otros servicios también añadidos, nos ayuda
ayuda un montón a la comunidad. Al haber perdido en sí, en su tiempo el líder, quedamos como desvalidos, la comunidad completa. O sea, en realidad Renca necesitaba esto, la comunidad, los servicios, porque no tenemos los servicios básicos como el cajero, farmacia, no las tenemos cerca. Entonces la comunidad estaba como con traslado alrededor de 30 a 45 minutos. Esta apertura parece ser el final de una compleja historia para los vecinos de Renca. Ya no tendrán que viajar horas para abastecerse o sacar dinero en efectivo, porque desde ahora todo lo que necesitan estará a metros de sus casas en una infraestructura que estuvo quemada por años. El rostro de la primera piloto de nuestro país llevará impreso el conmemorativo de los 280 años de la Casa de Moneda. Se trata de Margot Duhalde, quien obtuvo más de 40% de las preferencias en esta llamada votación digital, ¿no? Macarena Román nos cuenta. Violeta Parra, María Teresa Ruiz, Michelle Bachelet, Cristiane Endler, Eloísa Díaz, son solo algunas de las mujeres históricas de nuestro país que fueron seleccionadas por la Casa de Moneda para llevar su rostro en un impreso conmemorativo. La empresa hizo una votación online que dejó a una ganadora. Se trata de la primera piloto chilena Margot Duhalde. Más de 100.000 personas manifestaron su interés por votar y elegir a esta mujer que fue la primera piloto de guerra que peleó por los aliados en contra de los nazis. En 1920 nació Margot Duhalde y a sus 16 años se inscribió en el Club Aéreo de Chile. Tuvo el apoyo de su padre, quien la ayudó a mentir y decir que ya era mayor de edad. La misma técnica utilizó para entrar a pilotear en la Fuerza Aérea Británica. Es que no había otra opción. En realidad mentí un poquitito, sí. En mi edad y en las horas de vuelo que tenía. Sueños que no estuvieron exentos de problemas. Una vez que Duhalde terminó el curso de piloto, viajó a Europa y ayudó a las fuerzas de Francia Libre en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su trayectoria y conocimientos no fueron suficientes para conseguir trabajo en nuestro país. Porque nadie me quería dar trabajo, yo lo único que sabía era volar. Intenté ingresar a LAN, pero no me aceptaron, a pesar que tenía mucho más experiencia que muchos otros pilotos que tomaron después alemanes e ingleses. Yo tenía más experiencia que ellos, pero no me tomaron a mí por ser mujer. Pero su persistencia le permitió desarrollarse en lo que la apasionaba y ser reconocida en distintas ocasiones, esta vez por más del 40% de los votos en la elección del impreso conmemorativo de Casa de Moneda. Nació en 1920, época en que las mujeres apenas soñaban con volar aviones. Es decir, que ella cumplió lo que siempre decía, que siempre había que tener alas para volar y cumplir los sueños. Duhalde compartió su primer lugar de las preferencias con otras históricas mujeres. La folclorista Violeta Parra y Eloísa Díaz, quien fue la primera médica de Chile. Ellas quedaron con el 30,2% y 22,8% de los votos respectivamente. Es importante en el sentido de que estamos reconociendo que a lo largo de nuestra historia, de la historia de Chile, hemos tenido mujeres valiosísimas que han aportado a la lucha de las mujeres en nuestro país y en el resto del mundo. En Chile, solo el 4,7% de los monumentos a nivel nacional son dedicados a mujeres y el 5% de las calles llevan nombres femeninos. Desde el Ministerio de la Mujer valoraron la iniciativa de Casa de Moneda, ya que afirman permite visibilizar el difícil camino que han tenido que correr las mujeres pioneras. Ejemplos de chilenas que han sido pioneras en diferentes áreas y que han demostrado que tanto hombres como mujeres podemos llegar igual de lejos. Claro, con la cancha pareja, que no lo está todavía, sí podemos llegar igual de lejos. Bueno, la pronta llegada del fenómeno del Niño ha generado preocupación por su impacto en la temperatura global. Esto se suma al preocupante aviso que entregó la Organización Meteorológica Mundial. El planeta va a sobrepasar los 1,5 grados de aquí al 2027. ¿Cuáles serían los efectos en el cambio climático? Natalia Muñoz ahondó en este tema.
hay un 66% de posibilidades de que superemos los 1,5 grados durante los próximos 5 años. Temperatura mundial jamás alcanzada. Es la alerta de la Organización Meteorológica Mundial. Así eventos como olas de calor, incendios forestales, sequía e inundaciones son y serán cada vez más habituales. Consecuencia de la crisis climática. A esto se le suma un fenómeno que aumenta aún más las temperaturas, el Niño. Se asocia principalmente con más lluvias para la zona centro-sur de nuestro país, aunque durante los últimos años hemos visto que esta relación ya no es tan directa. En general, el aumento de la temperatura superficial del mar tiende también a aumentar la temperatura atmosférica, no solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial. El Pacífico tropical está más caliente que lo normal, y cuando estamos en la fase de la Niña, lo opuesto, la temperatura del océano tiende a estar más baja que lo normal en esa zona tropical. Se va la Niña y entra el Niño. Si bien aún estamos en una zona neutra, el fenómeno ya nos ha dejado una inusual ola de calor en pleno otoño. Es que si bien una década atrás el Niño estaba asociado a sequía e inundaciones, hoy no se puede predecir con exactitud cómo se comportará. Lo que sí será transversal es el aumento de la temperatura. Esta anomalía cálida en la temperatura superficial del Pacífico frente a las costas de Perú y Ecuador empuja las temperaturas hacia arriba. Y en realidad no hay vuelta atrás a los buenos viejos tiempos, porque ya tenemos una concentración tan alta de dióxido de carbono y también, por supuesto, también hemos aumentado la concentración de metano en la atmósfera. De que al 2027 hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años sea el más caluroso jamás registrado. Podemos ver cómo ha aumentado la temperatura del planeta y los océanos. En abril ya se llegó a 1 grado Celsius, mientras que en 2016 fue uno de los puntos más altos, con 1,14 grados Celsius, temperatura que va variando y que aumentará de aquí al 2027. No es que vamos a llegar a un aumento permanente de 1,5 grados en la temperatura global, ya esto es la temperatura a nivel mundial, sino que van a haber momentos en los que vamos a tener temperatura por sobre 1,5 en los próximos 3 años. Este año probablemente vamos a terminar con un récord de temperatura a nivel global y especialmente en las zonas que están cerca del Pacífico tropical, Perú, norte de Chile, incluso centro de Chile. Es que la temperatura de los océanos ya alcanzó máximos históricos, 21,1 grados Celsius en promedio en principios de abril. Para los próximos años el panorama no es muy alentador, pero ¿qué provocan estos aumentos de temperatura? Un alza significativa en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, olas de calor, sequías, tormentas, inundaciones, incendios forestales, etc. En Sudamérica se pronostican aumento de lluvias, mayor probabilidad de aluviones e inundaciones, mientras que en Europa incendios, sequías y olas de calor. El cambio más dramático será en el Ártico, donde las temperaturas serían 3 veces el promedio global. Una situación sin retorno que desde la Organización Meteorológica Mundial advierten que el regreso a los niveles normales podría tomar miles de años si es que no se baja la emisión de gases de efecto invernadero. Y nos dirigimos a nuestra página web, donde encuentran toda la información de Chile y el mundo, pero esta vez para contarles que vuelve un festival, el Festival de Música Fauna. Confirmó fechas para noviembre en una alianza por primera vez con la productora Lotus. Si quieren saber de los artistas, las fechas y más detalle de esta y otras informaciones, por mientras les cuento que el 24 y 25 de noviembre es la fecha. Pero dicen que regresa más grande, más fuerte, mejor, con artistas internacionales y nacionales, con este sello vanguardista que caracteriza a este festival. Van a ser 2 días de música, dicen, para disfrutar de grandes actuaciones de primer nivel. Ahí está. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego CNN Íntimo con Eric Goles. ¿Cierto que sí? Matilde Burgos va a estar conversando con este hombre que tiene mucho para explorar, para conversar. Así es que no se lo pierdan, como cada jueves, es jueves de CNN Íntimo. Jueves 18 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.